hace unos días veía en el Facebook, ¿no?, que es nuestro medio de comunicación actual, que las últimas mesas, normalmente de congresos, de jornadas que realizábamos, estaban constituidas prácticamente por hombres, ¿no? Profesores de universidad. En ocasiones, en algunas de ellas, pues bueno, estaba la decana presente, no por el hecho de ser profesora o mujer, sino simplemente por ser decana, en ese acto de inauguración dando la bienvenida, pero luego la mesa continuaba y se desarrollaba siendo hombres quienes hablaban y se dirigían al público. Algo que es frecuente y que sobre todo tiene que ver con algo que es más que evidente. Si en la universidad, en cualquier universidad, y en la Universidad de Valencia hacemos un estudio pormenorizado, bueno, prácticamente el 70% de las personas que ocupan la profesión de personal de administración y servicios son mujeres, muy pocos hombres, pero si hacemos ese análisis a la inversa, es decir, observamos al otro sector profesional de la universidad, que es el de profesor universitario, el porcentaje se da la vuelta, es decir, el 70% de los profesores de universidad son hombres. Y si en la escala nos vamos a los puestos jerárquicos superiores, el número se acrecienta. Por tanto, señoras, estudiantes, queridas amigas y jóvenes promesas del futuro, hay que ponerse las pilas porque algo falla y sigue fallando en el sistema. ¿De acuerdo? Y por tanto, dicho esto, para mí es un enorme placer estar en una mesa de mujeres hoy. De mujeres fuertes y valientes. Me acompaña Nar Corbí, me acompaña Rosa, y yo tengo el placer de presentar a ambas, que creo que nos van a dar testimonios más que importantes. Nar Corbí es una persona, aquí donde la ven, realmente fascinante, una mujer increíble. Ella se forma como antropóloga en la Universidad de la Sorbonne, en París. Realiza sus estudios en el ámbito de las ciencias sociales. En París trabaja como profesora asociada y en su, digamos, desembarco en nuestro país, en España, comienza a ser esas mujeres valientes de la transición española que luchan en la defensa de los derechos, no solo de las mujeres, sino de los demás, que es muy importante. Y sobre todo para romper precisamente con esa palabra, con la palabra de los demás, porque no hay un demás sino un nosotros. Cuando empezamos a establecer la diferencia entre el yo y el tú, el nosotros y el vosotros, o el ellos, es cuando comencemos a establecer que algo pasa y algo no funciona bien. Y es que no hay integración, que no todos somos iguales y que por tanto hay que defender la igualdad de derechos. Y en eso trabajó Nar Corbí durante muchísimo tiempo como diputada de la Asamblea de Madrid. Posteriormente fue una mujer pionera, puesto que fue la primera mujer que ocupó el cargo de directora de la Mujer de la Comunidad de Madrid. Llegó a ser asesora de la Secretaría de Estado de Justicia para las confesiones minoritarias, especialmente protestantes y el pueblo gitano. Trabajó como directora del área del Holocausto en la Casa Sefarad, en España, y por tanto pueden ver que es una mujer que ha estado toda su vida dedicada a la integración, a conseguir los derechos de esas minorías que están junto a nosotros y que en ocasiones son grandes desconocidos, porque el pueblo gitano es ese gran desconocido para todos. Está al lado, lo tenemos al lado, junto a nosotros, y que poco sabemos realmente de ellos. Cuánto de mito, cuánto de leyenda, ¿verdad? Y no hablo de ese mito, de esa leyenda del romanticismo del XIX o de la Carmen de Mérimée o de la Carmen de Bizet, sino a veces esas leyendas que causan prejuicios. Esas
leyendas terribles, ¿no? Y que nos convierten en monstruos de nuestras sociedades contemporáneas. Enar nos va a hablar de los gitanos y de las instituciones políticas en España, un tema del que ella sabe mucho porque ha sido, digamos, protagonista de esa historia, y simplemente agradecerle todo, ¿no? No solamente estar aquí, sino toda esa vida de lucha que lleva realizando desde que era una mujer joven, luchadora, llena de ilusión. Gracias, Ana. Muchas gracias, pero me siento un poco afortunada, ¿no? Porque muchas gracias por tantas cosas. Es posible que mi vida haya transcurrido así, pero no me siento yo tan especial. Quiero agradecer las palabras introductorias tuyas, no solamente por mí, pero por el seminario, muy acertadas, como siempre, poniendo justo las cosas. Y también quiero agradecer a Maranata, no sé dónde está. Bueno, bien, porque ha dicho grandes verdades en el momento actual. Yo hablaba hace muy poquito con una directora de un colegio con bastante población gitana, pero también inmigrante, marroquí, etc., y me decía, es mucho más difícil hablar con los padres no gitanos, sino marroquí, de que hay que procurar una integración, un acercamiento a los niños gitanos. Es mucho más difícil decirles eso que decirles que también con los jóvenes magrebíes. Yo me quedé, eso hace 2 días, dije no puede ser que sea tan difícil el tema. Bueno, dicho esto, como me toca hablar de las instituciones, yo voy a partir del punto cero. El primer para mí punto cero es la ley de vagos y maleantes. Entramos en democracia con una ley abominable, una ley antigua que fue retomada por el régimen de Franco en 1970, y como nos contaron algunos gitanos que conocieron estos tiempos, como Rosa o Antonio Romero, ¿te acuerdas? El gitano extremeño. En cualquier momento podía venir la Guardia Civil y sin motivo alguno encerrar a los gitanos que se cruzaban por su camino de forma absolutamente arbitraria, y nos contaban como muchas veces, y solo por la intermediación, en su caso del párroco del lugar, podía revertirse la sanción. Pero dejaré a Rosa que os cuente más de aquellos años de cruel represión. La abolición de esta ley fue el primer gran momento de la liberación de los gitanos. Fue gracias a la intervención en las Cortes todavía preconstitucionales del primer diputado gitano, fue el primero y creo el único, ¿verdad? Juan de Dios Ramírez Heredia, que pudisteis oír hace unos meses cuando inauguramos la exposición sobre el genocidio gitano en Europa. El punto 2, después de ese punto 0, quiero entrar a hablar de las estructuras institucionales en la España de hoy, que atienden la problemática gitana a nivel del Estado. De aquel punto 0 quiero saltar a las estructuras actuales, para luego hacer un breve repaso al proceso paulatino de construcción de esas estructuras institucionales estatales, regionales y locales. Hay que entender que a la vez que intentábamos dar respuesta a la problemática gitana, estábamos asistiendo a un proceso paralelo de construcción de las estructuras del Estado desde el momento en que salíamos del régimen franquista. Cierto es que los posibles modelos de construcción de las instituciones democráticas estaban en vigor desde hacía mucho tiempo, a veces más de un siglo, entre nuestros vecinos europeos, mientras que nosotros en España nos enfrentábamos a un vacío absoluto ante lo que pretendíamos instaurar para atender a la mayor población gitana de los países de la Unión Europea de entonces. Luego ya llegaron a la Unión Europea países incluso con mayor población gitana que nosotros, como Rumanía o Bulgaria. Y Rosa, tú eres testigo de eso. Nos visitan ahora continuamente, y tú los recibes muchas veces, los representantes de esos países nuevos en la Unión Europea
con mayor población gitana incluso que nosotros y que dicen que vienen a aprender de nosotros. El marco estatal actual en España tiene dos patas: el Consejo Estatal del Pueblo Gitano y el Instituto de Cultura Gitana. El Consejo Estatal del Pueblo Gitano se crea en el año 2006. Tiene 4 áreas relativas a lo que hemos entendido que era el bienestar social para los gitanos: educación, salud, vivienda y empleo. Es una estructura mixta con representación de los ministerios correspondientes bajo la presidencia del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y la nueva vicepresidenta gitana del organismo, que siempre la vicepresidencia la ocupa un gitano, esta vez es una mujer. Habéis oído hablar hace unos pocos minutos, es Beatriz Carrillo, que acaba de ser elegida en representación de las entidades gitanas del Consejo. Las entidades gitanas del Consejo eligen a sus representantes, mientras que las instituciones del Estado somos, yo he sido 5 años también miembro de ese Consejo Estatal, designados por los ministerios correspondientes. A mí me designó el ministro de Justicia. El Consejo aprobó en el 2012 el documento llamado de Estrategias para la Inclusión Social de la Población Gitana. La segunda institución, el Instituto de Cultura Gitana, se crea en 2007 y se rige por un patronato. Tú también formas parte del patronato, Rosa. Su director es Diego Luis Fernández. Una de sus tareas esenciales se centra en la celebración del 8 de abril, Día Internacional del Pueblo Gitano, con los premios que recompensan personalidades de todo tipo, sean gitanas o hayan apoyado al pueblo gitano. Ahora quiero volver atrás, desde el punto cero, antes de llegar a esas dos instituciones estatales. ¿Cuáles son los antecedentes de estas estructuras del Estado? Todo parte de la presentación en 1985 de una proposición no de ley en las Cortes para la creación de un plan de desarrollo gitano que se pondrá en marcha, fijaros el tiempo, ¿no? En 1989, se presenta en 85, tardan unos cuantos años, en 1989, con un presupuesto inicial de 3 millones de euros, que caerá progresivamente y luego brutalmente hasta unos 500.000 euros en el 2012. Fijaros un poco las estructuras del Estado, la atención que le prestan al pueblo gitano. Bueno, entre tanto de la puesta en marcha del plan en 1985, y recordábamos, Rosa, que las dos íbamos con 30. Yo era una diputada con 30 y era ella una líder gitana con 30 también. Fue muy emocionante encontrarnos cuando Juan de Dios dijo: quiero que os conozcáis. Vale. Bueno, entre tanto, de esa puesta en marcha del plan en 1985, se creó una estructura muy peculiar para atender al pueblo gitano. Luego esto desapareció. La Dirección de Programas para la Integración del Colectivo Gitano en España por el Ministerio del Interior, y el único director de esta entidad, que fue desde el Estado para atender por primera vez a la problemática gitana, fue Juan Manuel Montoya, que todos recordamos con mucho cariño. Un médico gitano que desgraciadamente moría de cáncer un tiempo después, con lo cual desapareció Juan Manuel y desapareció esa estructura, que también es extraño, ¿no? Una estructura del Ministerio del Interior, pero bueno, por lo menos había un interés político en atender el tema. Bueno, y mientras tanto iba progresando, menos mal, la puesta en marcha del Plan Nacional de Desarrollo Gitano, ya con partidas presupuestarias asignadas para la financiación de los programas con las restricciones que acabo de señalar. También apareció el programa por primera vez, RPF, el RPF, habéis oído hablar todos, ¿no? Por entonces, para subvencionar a entidades sociales, y son los primeros poquitos recursos disponibles para las asociaciones gitanas que se iban creando. La debilidad de las estructuras estatales para atender a la problemática gitana, la escasa formación, y lo tenemos que decir, de los funcionarios sobre la realidad gitana, impulsó la creación, a veces un poco compulsiva, necesaria,
de asociaciones gitanas para desarrollar de forma subsidiaria los proyectos de integración que no estaba el Estado en condiciones de atender. Entonces fue cuando se creó una de las más importantes asociaciones generalmente gitanas, la Unión Romaní, de la mano de Juan de Dios Ramírez Heredia, que había participado de la creación de la Unión Romaní Internacional en el año 1971, una entidad que desempeñó, esta Unión Romaní en aquellos años, un importante papel ante las instituciones europeas. Y luego se fueron creando otras asociaciones y lo más especial, y hoy día es importante resaltarlo, fueron las asociaciones de mujeres. Se creó la asociación Romí en Granada con nuestra amiga Lourdes Fernández, que no sé si la conocéis, y Alborea con Rosa Vázquez, ella entrará más en eso. Bueno, ahora paso a las estructuras regionales. Hemos hablado estructuras de Estado o intento de tener estructuras de Estado en un supuesto plan estatal de desarrollo gitano. Ahora vamos a las estructuras regionales. Y eso fue un poco caótico también. Es decir, que nosotros no había modelo. Teníamos modelo de cómo tenía que funcionar un parlamento, de lo que era una constitución, de cómo funcionaban los partidos políticos en una democracia, porque bueno, en nuestro entorno europeo había modelos. De eso no había nada. Entonces, a la vez que se iban construyendo las estructuras institucionales de una España de las autonomías, con todo el lío que había, como autonomías más, menos, pues Cataluña más, lo vemos ahora, País Vasco más, bueno, y también Galicia reclamando, y luego ya, pues el resto, ¿qué hacíamos con el resto? Pues de repente se crea Castilla-La Mancha, se crea Castilla-León, bueno, hubo así como, pues había que crear más estructuras regionales para componer un estado de las autonomías. Y a la vez que se iban construyendo las estructuras institucionales de una España de las autonomías, se iban dibujando también los espacios institucionales de atención a la problemática gitana y con muy diversas figuras. En 1985 se crea en Andalucía una Secretaría para temas gitanos. En 1985 se crea en la Generalidad Valenciana, aquí, la Comisión para el Estudio, Desarrollo y Promoción del Pueblo Gitano. En 1997 en Madrid se crea el IRIS, y el IRIS, ¿recuerdas, Rosa? Hemos peleado mucho con el IRIS, un instituto de realojo e inserción social de los gitanos. Bueno, en el 2001 se crea el Plan Integral del Pueblo Gitano de Cataluña. 2004, el Plan de Promoción Gitana del País Vasco. 2006, el Plan del Pueblo Gitano de Galicia. En 2011, el Consejo Regional del Pueblo Gitano de Castilla-La Mancha. Y también en 2011, el Plan Integral de la Población Gitana de Navarra. En 2017, qué vergüenza, por primera vez, el Plan de Inclusión Social de la Población Gitana de Madrid, que todavía no está, ¿verdad? Hemos asistido a la presentación, hablaste tú, la presentación, Rosa, y todavía estamos esperando a ver qué van a hacer. Bueno, lo que podéis ver es que cada entidad es su padre y su madre, con denominaciones diversas y estructuras variadas. Esos modelos todavía no están unificados. Algunas instituciones regionales han aparecido hace escasamente unos meses, como lo que decía de Madrid, sustituyendo a entidades obsoletas como el IRIS, por ejemplo. Bueno, tal vez sea interesante señalar en relación a esas estructuras regionales que hasta la fecha solo hemos tenido, y eso hay que señalarlo, y es un tema importante, solo hemos tenido 2 diputados gitanos en las asambleas regionales. Miguel Bustamante, diputado del Partido Popular por Valencia, no sé si lo habéis conocido, y Francisco Saavedra, diputado del PSOE por Extremadura. Fijaros, en todo este tiempo, 2 diputados gitanos regionales. Y ya ningún diputado nacional, porque se fue Juan de Dios al Parlamento Europeo, eurodiputado, y así está el desierto de la representación política del mundo gitano, lo quiero señalar. Bueno, las estructuras locales no digamos. La pionera sería el Consejo Municipal Gitano de Sevilla, que se creó en 1984, pero ahí quedó todo. La dispersión también es total en cuanto a estos servicios municipales, tanto aquí como en otros países europeos, la verdad. Lo que incitó a que se convocara en 2011 en Estrasburgo un congreso de autoridades locales y regionales del Consejo de Europa para una cumbre de alcaldes
en apoyo a la población gitana en Europa. Y ahí estuvo el Ayuntamiento de Vigo, cuyo alcalde, ¿sabéis?, Albert Caballero, preside la Federación Española de Municipios y Provincias. Yo me encontré con él hace un par de meses y intenté saber si esto me ha dado lugar a algo, y la verdad estoy pendiente de una nueva reunión con él para que me cuente si de aquello tan estupendo en el Consejo de Europa, se creó la Alianza Europea de Ciudades y Regiones para la integración de la población gitana. Eso se creó. Luego lo que han hecho está por ver. Y tiene como finalidad fomentar la capacidad local y regional y la elaboración de proyectos y planes sostenibles. Y fue en el 2013, veis, siempre hay un tiempo, se crea y luego esperan hasta que intentan poner algo en marcha, cuando se hizo el lanzamiento oficial de esta institución. Esto iba correlativo a este proyecto local, la creación de una entidad llamada Romet, yo no sé si por aquí hay alguien de Romet, cuya finalidad es la formación de mediadores gitanos para ser interlocutores cualificados de los poderes locales y regionales. Por cierto, la persona que pilota este programa en España es Demetrio Gómez, que se dice gitano, no sé si está en la sala, pero bueno. Pero aquí estamos, es decir, fijaros que no hay recursos, con lo cual casi no hay formación de mediadores gitanos y seguimos en el mismo desierto. Por fin quiero abordar el marco europeo de las políticas para gitanos. En este panorama de buscar cómo construir los mejores instrumentos para lo que nos proponemos, o sea, atender de la mejor manera las necesidades de los gitanos españoles, para superar las discriminaciones y las desigualdades con el resto de la población española, distingo discriminaciones es rechazar al gitano y desigualdad es que esté en los lugares más bajos de la sociedad. Han surgido iniciativas europeas que finalmente han enmarcado o pretenden enmarcar nuestras propias políticas. El 5 de abril de 2011, la Comisión Europea presenta una comunicación sobre el marco de la Unión Europea para las estrategias nacionales de inclusión de la población gitana hasta el año 2020. Fijaros, vamos a entrar en el 2018, o sea, bueno, es lo que queda. Y en el que se establece por primera vez un marco común para el desarrollo de medidas y políticas en el ámbito nacional a partir de enfoques objetivos y ámbitos de trabajo compartidos por los Estados miembros. 23 y 24 de junio en Bruselas de ese año, el Consejo de Europa refrenda el informe de la Presidencia sobre la inclusión de los gitanos y exhorta a que se apliquen las conclusiones del Consejo de Europa sobre el marco europeo de estrategias nacionales para la inclusión social de la población gitana. Este marco, en principio, obliga a todos los Estados miembros a presentar sus propias estrategias nacionales antes de finales del 2011. Y así es como nuestro Consejo de Ministros aprueba, a propuesta del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que pilota el Consejo Estatal del Pueblo Gitano, que está aquí una representante, que igual habla más de esto, la estrategia para la inclusión social de la población gitana, fijaros, en España del 2012 al 2020. Habría que ver qué se ha hecho, qué queda por hacer en este poco tiempo. Bueno, sinceramente no tengo claro que haya una total interacción entre lo que se discute en estas altas esferas y lo que pasa en la base. ¿Estamos realmente avanzando? ¿En qué objetivos, en qué niveles de cumplimiento y sobre todo en la percepción del mundo gitano que sus temas avanzan, que se hace cada día menos doloroso el peso de la discriminación social y que se van recortando los niveles de desigualdad? Pues no hay mucha claridad. Hay encuentros internacionales, un momento, otro, etc. Pero no está claro lo que se está aplicando realmente. ¿Van nuestros niños gitanos más felices a la escuela? Es que tenemos todo este entramado. ¿Van más serenas y confiadas sus madres a la compra, seguras de traer a sus hijos lo que necesitan para alimentarse? Y tal vez hasta un pequeño caprichito. De todo esto, de este desfase entre los programas y los informes en el papel de los funcionarios implicados y la realidad de hoy, le dejaré a Rosa que nos comente más, está directamente implicada, que nos dé sus impresiones sobre cómo los responsables institucionales no gitanos abordan el tema, por ejemplo, y tal vez
bueno, no sé, se habla de recuperar el romanés, pues una pregunta, lo oí varias veces. ¿Tiene sentido hablar de la recuperación del romanés para dar identidad a los gitanos cuando las circunstancias no te han permitido ni siquiera aprender a leer con soltura tu propio idioma, la lengua española? Y tenemos grandes ambiciones programáticas pero no tenemos apenas ninguna figura política como Juan de Dios en su tiempo y desde esos espacios políticos para ayudar considerablemente a su pueblo. Sigue creciendo la tensión en el entorno y a resultas de eso los gitanos tienen nuevamente la tentación de enclaustramiento o peores tentaciones ante la falta de horizonte cuando morían tantos jóvenes por la heroína hasta que felizmente el movimiento evangélico y los esfuerzos de las asociaciones gitanas increíbles lograron revertir este peligro. ¿Se fracturará aún más el pueblo gitano por razones de género o por razones de religión? En resumen, en un primer momento se fueron buscando fórmulas de armazón institucional. Se combinó con el potenciamiento de los fenómenos asociativos con el apoyo institucional. En un segundo momento, hoy día corremos el peligro de la cristalización de las instituciones por un lado y el alejamiento de las bases gitanas de sus asociaciones, de sus iglesias también, porque ya no viven esa ilusión de salir adelante o por lo menos que salgan sus hijos o sus nietos adelante. Rosa, ¿verdad? Y tu ilusión para que salga tu nieto, que hoy, mañana, será un gran físico. Bueno, y Rosa todo eso lo completará. Y por fin, ¿qué aporta Europa? Lo que aporta Europa se agotaría en principio en 2020. Y mientras tanto, el antigitanismo se recrudece. Vamos perdiendo algunas de nuestras figuras de referencia. Bueno, yo he sentido mucho la calidad del Lerijano, claro, que los tiempos pasan. Bueno, Rosa, te tocará a ti enderezar esta charla, así como cada día has enderezado tu vida, la mía y la de tu entorno con una voluntad inquebrantable. Repensemos el mundo y nuestro pequeño mundo volcado en todas estas dificultades en el qué y en el por qué. Y en este sentido tal vez hemos de volver a conocer con Maranata, como no sé dónde está, bueno, la vida de aquellos gitanos que conociendo el horror de los campos supieron resistir. Yo quería dar unas palabras más de conclusión, si me permite el tiempo, después de todo. Es un poco duro, ¿verdad? Un poco fuerte, pero bueno, Rosa, tú completarás. Bueno, después de hablarlo con Rosa, porque de siempre hemos construido y desarrollado las estrategias de superación de la discriminación gitano mano a mano, quisiera añadir una última reflexión, volviendo casi al punto cero de cómo empezaba mi intervención. Pero lo hemos hablado en el tren. Bueno, en un clima político tan perturbado, yo me preguntaba si era oportuno decir que hasta dónde hemos podido avanzar en lo mucho o lo poco la iniciativa socialista, me permiten, de cómo ha sido determinante. Mirad las fechas de cuando se crearon el Consejo Estatal y el Instituto de Cultura Gitana. Gobernaba el PSOE. Pero quiero ir más atrás todavía. Cuando fue elegido Felipe González, jefe de gobierno, nos pidió que se creara desde el PSOE una estructura para ver cómo abordar la situación de los gitanos, particularmente después de unos acontecimientos violentos en Martos, que dio lugar a la primera manifestación de calle de los gitanos y de sus entidades. Rosa lo recuerda, por supuesto. Por primera vez salieron de sus chabolas poblados enteros de gitanos que no salían nunca, que fueron arropados por asociaciones gitanas recién creadas y asociaciones de vecinos. Eso es muy importante. Y con lágrimas en los ojos todos escuchamos ese magnífico discurso, como siempre, de Juan de Dios, nuestro diputado gitano socialista. Y ahí quedó clara la necesidad de crear un grupo de reflexión en el PSOE, que mantuvo su primer seminario sobre la problemática gitana el 20 de octubre de 1984. Lo que cabe señalar como un elemento innovador en este tipo de acontecimientos es que los no gitanos que desempeñaban esencialmente cargos institucionales, yo por entonces, como se ha dicho, era diputada, nos reunimos por nuestra cuenta para estudiar y repensar estrategias desde las instituciones. Y pedimos a los gitanos que se reunieran por su parte. Fijaros, esto era un elemento muy importante de respeto
absoluta a la palabra gitana y al pensamiento gitano. Y que desde su perspectiva crítica de cómo estaba todo, de todo lo que existía, y plantearan cómo querían ellos que fueran escuchados desde las instituciones. Era inédito total y se inspiraban de un gran maestro, Paulo Freire, que algunos conocerán, que supo incorporar debidamente la atención a la diversidad cultural desde el respeto y la empatía. Reunidos los gitanos que lideraban las asociaciones existentes en aquellos primeros tiempos, Rosa, como siempre, ahí como visionaria también, marcando futuro, nos dijeron en un escrito manuscrito cómo había que abordar el tema gitano, según lo entendían. Con ellos decidimos abolir los conceptos de etnia y de raza, que marcaban las distancias más todavía, y creamos entonces juntos el concepto de pueblo gitano. Hubo un acto pintado la palabra pueblo gitano en una sábana y ahí nos reunimos y dijimos, es el pueblo gitano, ni la etnia, ni el grupo étnico, ni el no sé qué. Y eso fue como un factor de empoderamiento de los gitanos españoles. Fue hermoso ese momento. Y decidimos juntos, gitanos, no gitanos, que nada se haría, nada había de hacerse para el pueblo gitano sin los propios gitanos. Vemos la distancia con la situación hoy día en que la voz gitana tiene todavía tanta dificultad en ser escuchada. Confieso que me preocupa este tema porque veo que caminamos cada vez más hacia una fractura entre gitanos y no gitanos, y mi experiencia como antropóloga y como política es que las minorías no pueden avanzar si no es en una interlocución continua con las mayorías. No hay lugar donde puedan avanzar las minorías si no tienen una interrelación con las mayorías. Entonces, digo, para terminar mi intervención y con el entusiasmo con el que hemos trabajado tantos años juntas, a por el empoderamiento pues del pueblo gitano. Que se conozca desde las escuelas y desde todos los espacios públicos la historia y la cultura gitana, como se ha dicho antes. Rosa retomará toda esta historia que cuento desde la otra cara del tema, porque lo importante es que era bipolar el tema, estábamos cada uno en un espacio, pero buscando juntos, ¿no? Así como estuvimos empezando a trabajar un día, gitanos y payos de buena voluntad, hay que decirlo también, en una escucha mutua. Tu historia personalmente legitima y más aún tu capacidad visionaria en estos tiempos tan revueltos, como has dicho tú, en los que hemos de repensarlo todo. Estamos repensando Europa, tenemos que repensar muchas cosas y también tenemos que repensar las políticas institucionales que se han desarrollado cara al mundo gitano, que también ha tenido su evolución y nosotros el nuestro. Rosa, te toca a ti revertir todo, contradecir, si lo piensas, y ya exponer lo que tú opinas de todo este camino institucional. Esperamos que sigamos trabajando de la mano, instituciones y pueblo gitano. Nada más y muchas gracias.